Carlos Mario, ¿usted cuántos muertos tiene a sus espaldas? ¿Perdió la cuenta? No, es que nunca hago cuenta de eso porque creo que es muy tenebroso. Y de un momento a otro me fabricaron cargos de narcotráfico desde el 78. En el 78 yo solamente tenía 12 años de edad. El 95% de los sicarios y hombres partícipes del extinto cártel de Medellín están sin vida. Otros pocos siguen caminando sobre la faz de la tierra luego de haber ocasionado mal inimaginable. Unos en la cárcel, otros como pastores de iglesias. Luis Carlos Aguilar Gallego, alias El Mugre. Su apodo surge porque llamaba a sus colegas y compañeros de esa forma. ¿Qué hubo, mugre? La primera vez que se relaciona oficialmente a Luis Carlos con el narcotráfico fue cuando su nombre estuvo involucrado en la compra de un avión que tendría como objetivo la carga y transporte de cocaína en 1988. Pero se dice que El Mugre fue contratado por Escobar mucho antes y se convirtió en uno de sus escoltas de confianza. El capo necesitaba un hombre en moto que pudiera seguirlo a todos lados, siempre al lado de la ventana del conductor. Probó a muchos hombres y ninguno pudo seguirle el paso. Luis Carlos Aguilar, El Mugre, que era un experto conductor, fue el único que pudo pasar la dura prueba de Escobar, que entraba por las calles en contravía, a altas velocidades y sobre aceras y andenes. Según anécdotas de Popeye, El Mugre era el compañero de Escobar en el fútbol. Organizaba los partidos entre colegas en la Hacienda Nápoles y en la Catedral e incitaba a los otros sicarios a entrarle duro y quitarle la pelota al patrón sin miedo. Dentro del cártel, uno de los mejores amigos de El Mugre era Otoniel González, Otto. Otto era alguien amargado y con seriedad constante. El Mugre, por el contrario, siempre tenía una sonrisa en su rostro y era muy amable. No fumaba ni tomaba. De su infancia no se sabe mucho más, que proviene de una familia de muy pocos recursos. Su padre fue asesinado y su hermano desaparecido. Cuando Escobar comenzó a dar recompensas por el asesinato de policías y generales, El Mugre inició una oleada sangrienta a lo largo de todo el territorio cafetero. Luis Carlos Aguilar fue uno de los trabajadores de Escobar que se internaron junto a él en la cárcel La Catedral, y también fue mano derecha del narco a la hora de escapar de la misma. El paradero del Mugre es totalmente desconocido. Se cree que desde la fuga de La Catedral, Aguilar Gallego ha vivido en la clandestinidad, que las autoridades aún lo buscan por sus procesos pendientes. Pero existe un archivo periodístico de El Tiempo que informa que se entregó por segunda vez a las autoridades en 1992, y Popeye también lo afirma. El Mugre elude el atentado que le hace el bloque de búsqueda y los Pepes y se entrega de nuevo a la cárcel. Luego de sobrevivir 9 años en la cárcel de Itagüí, logró obtener libertad condicional y desapareció del mapa. Según Popeye, estando en Argentina, El Mugre pierde a una hija y debido a esto se convirtió en religioso y servidor de la Iglesia Católica. Porque ha encontrado el verdadero camino, hoy en día es un hombre de Dios, ya es un pastor cristiano, a raíz del golpe brutal que recibió en la humanidad de su hermosísima hija, y se ha trasladado desde la Argentina a España. Por otro lado, fuentes oficiales mencionan que Luis Carlos Aguilar fue visto en un partido de fútbol de la selección Colombia contra España en el año 2017. Quienes lo vieron indagaron un poco sobre su vida y supuestamente se dedica a ser sacerdote en alguna iglesia en la ciudad de Murcia, España. Allí ya es un pastor, él al mirar ha abandonado el odio, ha abandonado la avaricia, ha abandonado todas las cosas terrenales y se ha dedicado a las cosas de Dios. Carlos Mario Alzate Urquijo, alias El Arete. La abuela del Arete, María Gaviria Berrío, era hermana de Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío, la madre de Escobar. Es decir, Catalina Urquijo Gaviria, la madre de El Arete, era prima hermana de Pablo Escobar y Gustavo Gaviria. El Arete entonces es primo segundo de Pablo y Gustavo. Quizá por esto era otro de los sicarios más cercanos del capo. El Arete primero estuvo interesado en su formación académica. Luego de terminar su bachiller, comenzó la carrera universitaria de biología marina. Pero por falta de recursos, su madre no pudo seguir apoyándolo y le recomendó que trabajara con su primo, que para entonces estaba desarrollando sus movimientos sociales y su partido político Civismo en Marcha. Muchos allegados afirman que El Arete era alguien demasiado amable, atento y descomplicado. Su hermana, Ligia Urquijo, habría estado casada con el hermano de Pablo, Roberto Escobar, el Osito.
Carlos Mario era subordinado del sicario icónico John Jairo Arias, alias Pinina. Y a su vez era el líder de un subgrupo de sicarios en la zona de Buenos Aires, Medellín. Participó en la mayoría de los atentados más sangrientos del cártel, como el atentado al avión de Avianca, el bus bomba al edificio del DAS, entre otros. A finales de julio, yo me autoincrimino y asumo la responsabilidad del atentado del avión de Avianca. Ese atentado era contra el que hoy es presidente César Gaviria. Su participación especialmente en el atentado contra el DAS está respaldada por la conocida leyenda de que fue él quien planeó enteramente el plan. Contrató a un habitante de calle para que manejara un bus repleto de dinamita, para que lo estacionara enfrente del edificio objetivo y una vez ahí, accionara la radio, que era en realidad el detonante de los cientos de kilogramos de explosivos. Todo esto fue confirmado por él mismo al momento de entregarse a la justicia en 1993, con el fin de que su condena se viera reducida de gran manera. A las 8 de la mañana llegaron a la fiscalía el Arete, 3 abogados y la fiscal Cruz Helena. El almuerzo fue pollo asado y el Arete invitó a todos, incluyendo a la fiscal. Carlos Mario, ¿usted cuántos muertos tiene a sus espaldas? No recuerdo. ¿Perdió la cuenta? No, es que nunca hago cuenta de eso porque creo que es muy tenebroso. Cuando estaba en prisión, había una sola cosa que desvelaba a Carlos Mario: su moto. Luego de su entrega en 1993, en una de sus viviendas en Medallo, fue hallada una Harley Davidson que fascinó a las autoridades. Una máquina de 1.300 centímetros cúbicos, con enchapes, acabados y piezas en oro puro, valorada en 120 millones de pesos colombianos de la época, que equivaldrían a alrededor de $150.000 actuales. El Arete estuvo negociando con las autoridades para poder conservar su moto y que no pasara a manos del Estado. Pero al final terminó en el Museo Histórico de la Policía Nacional, donde comparte stand con algunas propiedades de Escobar, como su reloj Cartier y su pistola Sig Sauer 9 milímetros. Alzate cumplió una sentencia de tan solo 8 años gracias a sus grandes confesiones, saliendo libre en 2001, y debido a un ataque que pretendía acabar con su vida justo al salir en libertad, el gobierno se vio obligado a brindarle seguridad y una nueva identidad. Se cree que el ataque fue perpetrado por Carlos Castaño, quien participó en el atentado al avión de Avianca y temía ser delatado. Desde ahí prácticamente nada se sabe sobre el Arete. Se rumorea que decidió irse a Europa y que sigue con vida. Y finalmente, la Kika, el caso más interesante de los sicarios vivos de Escobar. Dandeny Muñoz Mosquera es uno de los 15 hermanos que conformaban su familia. Entre ellos se encontraba también otro sicario cercano a Escobar, alias Tyson, y se dice que otros 2 desempeñaban actividades delictivas igualmente. La familia Muñoz Mosquera vivía en la comuna nororiental, de donde salían la mayoría de jóvenes reclutados por los cárteles. Doña Lilia, ¿usted cuántos hijos tiene? En este momento, pues, lo que me dejaron son 10. ¿Cuántos le mataron? 5. Brances Muñoz, alias Tyson, fue rastreado por la policía en una casa de Medellín, dado de baja en el patio de la misma mientras intentaba huir a finales del año 92. Audi Fernando y Ángelo Yamil, que uno era universitario en publicidad y otro trabajador en una empresa de gaseosas, fueron asesinados ambos por hombres que llegaron a la casa de la familia en busca de Dandeny y Brances. Al parecer, la causa de sus muertes habría sido sencillamente ser hermanos de Tyson y la Kika. Irónicamente, la familia Muñoz Mosquera hacía parte de una iglesia cristiana donde su padre era pastor, al mismo tiempo que era policía, y su madre una predicadora y trabajadora social de una cárcel. Se dice que Dandeny era uno de los encargados de acabar con personas indeseadas al interior del cártel. Fue otro supuesto partícipe del atentado a la Avianca y, al igual que casi todos en la lista, acabó con la vida de decenas de policías. Todos estos son supuestos, ya que actualmente Dandeny se declara completamente inocente. Afirma que nunca trabajó para Escobar y que fue acusado por testigos falsos. Señor Muñoz, pero usted hacía parte de la banda de Pablo Escobar. No, señor.
¿Perdón? No, señor. ¿Usted no conoció a Pablo Escobar? Mi hermano sí trabajaba para él, yo trabajaba para otro señor que se llamaba Chiruza, y por eso me relacionaron a mí con él. ¿Y qué hacía usted para Chiruza? Yo era guardaespaldas de él. ¿Cuántas personas reconoce usted haber asesinado? A ninguna. Es decir, usted solamente hacía un servicio de seguridad. Sí, yo era delincuente, también estuve en la delincuencia, estuve muchas veces en la cárcel por robo. Su caso ha causado revuelo porque es la única persona condenada por el atentado al avión de Avianca, pero las investigaciones apuntan a que Dandeni no tiene nada que ver con dicho atentado. Nosotros presumimos que él no participó dentro del atentado del avión de Avianca. Encontramos que él no era explosivista en el cartel de Medellín. Encontramos que él no era una persona muy cercana a Pablo Escobar. La Kika fue capturado por autoridades colombianas en 1989, pero se dio a la fuga por segunda vez en el 91. Yo me volé de la cárcel en Bogotá, mi hermano me ayudó a volarme de la cárcel y mi hermano me dijo, váyale para Estados Unidos que lo van a matar aquí. Mi hermano me ayudó y sacó papeles falsos y me mandó para acá. Dandeni escapó a Estados Unidos, llegó a Los Ángeles y allí abordó un avión a Nueva York con un nombre falso. Ahí, durante un tiempo, se sintió libre como nunca antes. Podía caminar por las calles sin problemas y hasta jugar fútbol. Pero Dandeni siguió delinquiendo. Porque eso es lo que yo hacía, yo era delincuente. Pero gracias a Dios me arrestaron y ya se terminó eso. Terminó siendo arrestado por las autoridades norteamericanas y cuando descubrieron que era un sicario buscado en Colombia, fue condenado 6 años por portar documentos falsos. Ellos no tenían ninguna acusación contra mí. Y como tenía una cédula falsa, por eso me acusaron y me condenaron a 6 años. Estando en esa cárcel de castigo, volvieron y me trajeron nuevamente para Nueva York. Y me dijeron que si yo no les ayudaba a encontrar a Pablo Escobar, que se acaba de volar de la cárcel, me iban a condenar por otros delitos muy graves, que me podían dar la pena de muerte o dejarme por vida en la cárcel. Yo les dije que por qué, si yo no había cometido ningún delito. Se le acusó de haber producido y exportado en territorio estadounidense toneladas de cocaína y de haber asesinado a 2 ciudadanos americanos, los 2 que iban en el vuelo de Avianca. O sea, usted en Colombia no está acusado de haber matado a los 100 colombianos y en Estados Unidos de sí haber matado a los 2 americanos. Eso es algo muy ilógico, imagínense. En el país donde sucedieron los hechos y que ha hecho la investigación, nunca me acusaron de ello. Y en un país ajeno a los hechos, con puras mentiras, con testigos falsos, me condenaron por ello. El entonces fiscal general de la Nación, Gustavo de Grave, le envió una carta al juez americano encargado, en la que aseguraba que la justicia colombiana no tenía ninguna prueba de que Muñoz Mosquera hubiera tenido algo que ver con el atentado. Luego de enviar dicha carta, salió un testigo en la corte estadounidense a informar que el fiscal colombiano había sido sobornado. Inmediatamente pusieron una testigo falsa, que eso está en los récords de la corte, que dijera que el señor Gustavo de Grey había recibido dinero para mandar esa carta. Que hasta ese señor, una de las personas más íntegras de Colombia, hasta ese señor lo quisieron enlodar. Hasta hace poco no había esperanza para Dandeni. Hace poco cuando algunos abogados surgieron entusiasmados por ayudar a la familia Muñoz. Pues, luego de que el sobrino de Escobar también afirmara que Dandeni no tuvo nada que ver con el atentado y que el verdadero responsable vivo sería Roberto Escobar Gaviria, el Osito, el rango de testimonios y posibles pruebas a favor de Dandeni ha aumentado y tomado fuerzas. Pero usted tiene que reconocer que usted no es un angelito, ¿no? Yo lo reconozco, señor, yo sé eso. Yo sé que yo obré mal, eso lo reconozco yo. Pero yo creo que uno debe pagar por lo que uno hizo, uno no debe pagar por lo que otra persona hizo. ¿Quién puso la bomba? Yo no sé, señor. Y no solo algunos de los sicarios de Escobar siguen con vida, también socios importantes e icónicos del cártel de Medellín, como Carlos Leder, el Osito, los hermanos Ochoa y familiares de Escobar. Todos con historias interesantes, pero eso ya es tema de otro video. Suscríbete a Historias por Melo y deja un comentario si te ha gustado. Gracias por ver.